¿Qué tal amigos programadores? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos aprendiendo Filament PHP versión 3 y Laravel en su versión número 10. En este video iniciamos con la creación de nuestro primer resource de Filament PHP. Cuando trabajamos con Panels Admin escucharemos mucho el término resources. Esto se podría ver como el controlador de recursos, donde podemos definir las operaciones básicas de un CRUD y definir las relaciones entre sí. Filament PHP no es la excepción. Hay clases que definen el modelo de datos para un recurso particular, como el producto o un cliente. Y además proporciona las funcionalidades necesarias para interactuar con los datos. Sabiendo esto, pasemos a crear nuestro primer resource y veamos qué podemos hacer. Filament PHP ha creado un comando con el cual podemos crear un nuevo resource. Entonces, vamos a la terminal y ejecutamos el siguiente comando, que es php artisan make filament-resource. Y aquí es donde debemos asignar un nombre a nuestro resource de Filament. El resource de Filament debe ser en singular y utilizar una letra mayúscula al inicio de la palabra. No debe haber guiones bajos ni espacios entre palabras. También tengamos presente que el nombre del resource debe ser igual al nombre del modelo. Esto se debe a que su clase resource es responsable de definir el modelo de datos para un recurso específico como producto o cliente. En otras palabras, siempre debemos nombrarlo igual que el modelo que representa, para mayor claridad y coherencia en el código. En este caso lo nombramos product. ¿Sí? Entonces, ahora que hemos definido el nombre, presionamos Enter. Lo que acaba de pasar con la ejecución de este comando es que se ha creado un directorio Filament dentro de la carpeta app. Vamos al editor de texto. En mi caso estoy utilizando Sublime Text. Abrimos la carpeta app y vemos una carpeta adicional Filament. Y al abrirla encontramos el directorio Resources, la carpeta Product Resources y también el archivo productresource.php. Al abrir este archivo productresource.php vemos la clase productResource. Esta clase fue generada cuando ejecutamos el comando php artisan make filament-resource product. Esta clase provee las funcionalidades necesarias para interactuar con los datos, como listar, crear, editar, ver y eliminar registros. Esta clase también se extiende de la clase resource de Filament. Entonces, ¿cómo se ve esto detrás de escena? Bueno, cuando un usuario interactúa con el resource de Filament PHP, usa la clase de recurso del producto para manejar la solicitud y administrar los datos. Si vamos al navegador por un momento y actualizamos, vemos que Filament PHP ha creado un menú de productos con su icono y si hacemos clic, vemos que también se ha creado una lista, pero esta lista aún está vacía porque no se cuenta aún con registros, por lo que no puede listar información. También se debe a que aún no hemos indicado a nuestro Product Resource que necesitamos mostrarle al usuario cuando consulten la tabla de descripción general o cuando quieran crear un nuevo producto. Así que vayamos al punto de inmediato y veamos qué sucede dentro de la clase del Resource Product. Bien, en la parte superior de la clase vemos que Filament PHP agrega dos propiedades para nosotros. El nombre de las propiedades dice mucho. La primera propiedad básicamente
define la clase del modelo que está asociada con la clase. Esta también es una de las razones por las que se mencionó que se debe mantener el nombre del recurso o resource de filament igual al modelo, porque filament detecta la clase modelo. Y ahora vemos la segunda propiedad. Esta propiedad define el HeroIcon frente al menú o pestaña de productos en la barra lateral de la izquierda. Hay un montón de configuraciones que podemos realizar aquí y vamos a cubrir algunas en este video. Una cosa interesante que debemos mencionar sobre Filament PHP es que funciona sin cubrir todas las propiedades necesariamente. Bien, aquí el signo de interrogación que vemos en la segunda propiedad básicamente indica que una propiedad puede contener un valor de una cadena o nulo. Bien, ahora hay un par de propiedades que debemos de configurar. Si recuerdan, en la página demo vimos que las opciones de productos está agrupada dentro de la opción Shop. Entonces vamos a hacer esa funcionalidad. Regresamos al editor de texto. Debajo de la segunda propiedad, simplemente necesitamos escribir la propiedad Navigation Group. Entonces decimos protected static y aquí en lugar de Navigation Icon colocamos Navigation Group y este será igual, entre apóstrofes definimos el menú Shop. Y si queremos cambiar el HeroIcon del menú productos en la segunda propiedad, vamos a cambiar este rectangle stack por el HeroIcon Bolt. Vamos al navegador, necesitamos actualizar. Vemos que se ha agregado aquí la opción Shop y además se cambió el HeroIcon con la descripción Bolt que hemos definido. Bien, también podemos cambiar el Navigation Label, que se refiere a la descripción. Pues Filament PHP está tomando el mismo nombre del resource. Entonces vamos a Sublime Text y debajo del HeroIcon vamos a agregar Protected Static, signo de interrogación string. Y aquí agregamos Navigation Label y definimos la descripción de nuestro menú. Yo lo voy a poner como tal productos, tal cual está en español. Actualizamos el navegador. Ya cambió nuestro Navigation Label de Products por Productos. Obviamente tú lo puedes definir como mejor te convenga. Ahora nos enfocaremos en dos métodos importantes. Tenemos el método form y tenemos el método table. El método form define los campos que serán mostrados como el formulario. También es utilizado para crear o editar un registro. Y en el caso del método table, este método es importante porque permite a los desarrolladores personalizar el cómo se mostrará la información en la tabla, además de que controlará qué columnas son visibles para los usuarios. Dado que la primera vista de un usuario es una tabla con descripción general, iniciaremos con el método table. Bien, aquí vemos la misma estructura que se tiene en el archivo Filament Service Provider, en donde tiene un par de métodos previos a la cadena del objeto tabla. Y a través del objeto tabla podemos definir las columnas y otros aspectos de la vista tabla.
podemos, para un resource en particular, precisamente, junto al método columnas, más adelante veremos acciones de filtro, acciones y bool actions. Pero ahora nos enfocamos con las columnas. Básicamente necesitamos retornar dentro del array campos necesarios. Pero antes de iniciar, cabe señalar que vamos a utilizar un text column con mucha frecuencia. ¿Qué es un text column? El text column es utilizado por default para todos los tipos de campo en Filament PHP porque es una columna versátil que puede manejar tipos de datos como cadenas, enteros y booleanos. Bien, entonces definimos nuestra primer text column. Sí, pero también necesitamos importar la ruta de la librería, que en este caso es tables columns. Aquí llamamos el método make, abrimos paréntesis y entonces pasamos a definir el nombre de la columna. Y para esto decimos que el primer valor de mi tabla será el product name. Bien, vamos a seguir una segunda columna. Para esto agregamos una coma. Voy a copiar esto mismo, pegamos abajo y el segundo atributo que nos mostrará en la columna será brand.name. Aquí es cierto que aún no hemos visto relationships y lo veremos más adelante, pero por ahora básicamente se centrará en la relación con la marca. Y lo que hará ahora es tomar el nombre de la marca para la tabla brand. El siguiente campo a mostrar es isVisible, pero no queremos mostrar verdadero o falso al usuario. Lo que vamos a hacer aquí, en lugar de un text column, vamos a manejar un icon column. También seguimos manejando el método make y aquí definimos el nombre de la columna, que en este caso es is-visible. Al final debemos declarar que se trata de un valor booleano. Vamos a agregar 4 columnas más, todas serán del tipo text column. Que sigue llevará la descripción price, la siguiente quantity, la tercera de estas últimas 4 published at y al final mostraremos el tipo. Bien, aún nos falta agregar la columna para image. La vamos a colocar al inicio en lugar de text column. Como título obviamente será image. Actualizamos el navegador. Bueno, aquí aún no vemos algún registro ya que no hemos generado datos en la base de datos. Esta operación lo haremos directamente en PHP-MyAdmin. La primera tabla que llenaremos es brands, ya que la tabla producto depende de brands. Vamos a insertar un nuevo registro. En el campo name agregamos plus silver, en slug plus silver, en la URL plussilver.com, en primary X, que será el color de la marca, isVisible lo vamos a definir como 1, descripción agregamos plus silver, presionamos continuar, consultamos, ya tenemos nuestro primer registro en la tabla brands.
Ahora vamos con la tabla Products. De igual forma vamos a insertar un registro. En Brand ID vamos a agregar 1. En el Name, curso Filament PHP versión 3. En el Slug, en SKU, curso 0001. En Image solamente le vamos a generar una descripción, todavía no vamos a insertar el archivo. En descripción agregamos curso de Filament PHP versión 3. Quantity 10, precio 20, is visible 1, is feature 1. Tipo downloadable. En la fecha definimos consultamos ahora la tabla Products y ya tenemos nuestro primer registro. Vamos ahora al navegador, hacemos una actualización y como vemos ya se visualiza nuestro primer registro en la tabla de Filament PHP. También observamos las columnas que hemos definido dentro del método columns. Bien, aunque no hemos agregado una imagen, mencionaremos algo importante de forma breve. Y esto es porque la imagen depende de la variable de entorno app.url que se encuentra en el archivo .env. Si nos dirigimos al editor de texto y abrimos el archivo .env, aquí podemos ver la variable de entorno app.url. Entonces, para mostrar imágenes en Filament PHP necesitamos establecer esta URL a la que se está utilizando y en este caso, o en mi caso, queda tal cual. Bien, ahora vamos a crear un registro del producto con el botón Nuevo Producto. Para esto, ahora trabajaremos con el método form, pues como se mencionó antes, esto se centra en las vistas del formulario, principalmente para crear o editar un resource. Si pasamos el puntero sobre el primer registro y hacemos clic en editar, nos envía a la vista para editar, pero vemos que el formulario de editar está vacío. Si regresamos y hacemos clic ahora en el botón Nuevo Producto, de igual forma el formulario se encuentra vacío. Esto sucede porque en el método form aún no hemos definido los campos del formulario. Entonces iniciemos a construir nuestro formulario. Iniciamos con el nombre del producto y en esta ocasión no definimos un text column, pero sí un text input. También debemos de especificar la ruta de nuestros recursos de Filament, que en este caso es forms, diagonal invertida, components, diagonal invertida. Igual que lo hicimos en el formulario columns, vamos a invocar el método make y aquí definimos el nombre de nuestro primer campo, que en este caso será name. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos y vemos que ya se visualiza aquí nuestro primer campo para ingresar nombre del producto. Pero aquí hay una forma de agrupar estos campos. Para esto regresamos a Sublime Text.
voy a cortar este text input. Y el método esquema aquí lo utilizamos para definir los campos y selecciones que componen el formulario o tabla, en este caso para un resource en particular. Pero además de simplemente agregar un campo de entrada, también podríamos usar la clase group, donde hacemos una llamada al método make. Y en la línea de abajo necesitamos encadenar el método esquema nuevamente y pasar en un array, y aquí es donde podemos definir un section. Entonces tenemos el método group, el método section, y ya tenemos aquí el método text input con la descripción name. Guardamos y actualizamos nuestro navegador y creo que tiene una mejor vista. Vemos que se agregó un background, básicamente un panel con el text input que hemos definido dentro del section. ¿Qué otros campos tenemos junto al campo nombre? Tenemos también slug y lo vamos a definir ahora. Aquí agregamos una coma para indicar que sigue otro campo. Y en este caso lleva la descripción slug. También necesitamos el campo description. Y aquí, en lugar de utilizar un text input, vamos a hacer uso de un editor markdown de Filament PHP y con la description. Cambiamos text input por markdown. Supongo que a estas alturas todos sabemos que es un editor markdown. Si no, pues les explico de manera breve. Un editor markdown es un editor de texto diseñado para simplificar el proceso de escritura en sintaxis markdown, que luego se puede convertir a HTML. Y este editor es Markdown Editor. Vamos al navegador, actualizamos y ya vemos nuestro formulario con 3 campos, que es el name, slug y description, el editor de texto Markdown. Bueno, aquí hay un pequeño detalle, y es que los campos de entrada o input fields se pueden colocar entre sí o uno al lado del otro en lugar de uno debajo del otro, porque ocupa esto bastante espacio y realmente es innecesario. Bien, entonces regresamos a Sublime Text y el método esquema en Filament utiliza un grid para la estructura de sus layouts. Entonces, lo que podemos hacer en el método esquema es básicamente encadenar el método columns. Aquí es donde debemos especificar el número de columnas dentro de este, y aquí definimos 2 columnas. Obviamente queremos los campos name y slug juntos, pero también necesitamos encadenar otro método en el editor Markdown con el nombre columns_span, ya que el editor Markdown debe abarcar el panel completo, lo que significa que debe abarcar ambas columnas. Entonces pasamos el parámetro full. Aquí definimos column_span tipo full. Guardamos, actualizamos nuestro navegador y vemos que ya se tiene una nueva apariencia. Se ha definido un sistema de grid con 2 columnas, en donde la columna 1 la ocupa el campo name, la columna 2 el campo slug. Y habíamos dicho que el campo description ocuparía ambas columnas.
Ahora creamos un nuevo panel a la derecha, pues hay un espacio vacío en este momento. Regresamos a Sublime Text. Debajo del primer grupo, el cual termina aquí, podemos definir un nuevo grupo nosotros mismos, pero también podemos copiar el grupo recién creado y pegarlo aquí debajo. Aquí agregamos una coma, pegamos, actualizamos el navegador y vemos que se han agregado dos paneles, uno junto al otro, pero obviamente no queremos los mismos campos. Entonces regresamos a Sublime Text. Vamos a eliminar lo que se encuentra dentro del método esquema. Vamos a dejar el método columns2 y ahora vemos que en la propiedad section el método make está vacío, pero aquí podemos pasar una cadena de texto el cual fungirá como encabezado. Entonces definimos aquí un nombre con la descripción status. Guardamos, actualizamos el navegador y se ha agregado aquí un encabezado para este panel con la descripción status. Y bueno, desde mi punto de vista se ve bastante bien. Regresamos a Sublime Text y ahora vamos a definir los campos que contendrá este nuevo panel. Ahora vamos a utilizar una propiedad toggle para la columna isVisible. Agregamos un campo más también del tipo toggle, pero ahora para la columna isFeatured. Agregaremos un campo adicional, pero en esta ocasión no vamos a trabajar con toggle. Ahora agregaremos un date picker o un selector de fechas. Nuestro campo será published at. Actualizamos el navegador. Ya tenemos nuevamente el panel con dos columnas y tenemos los campos isVisible, isFeatured y el date picker published at. Esto ya empieza a tener una mejor vista. Al momento hemos creado dos panels en los que tenemos un par de campos tipo toggle y date picker también. Bien, vamos a agregar otro panel que contenga dos campos más, pero lo agregaremos justo debajo del primero. Regresamos a Sublime Text. Ahora no vamos a copiar desde el método group, vamos a copiar desde el método section. Aquí copiamos, lo vamos a pegar debajo del método columns. Actualizamos el navegador. Ya tenemos aquí un tercer formulario con los mismos campos del primero. Obviamente tenemos que actualizar estos campos. Vamos a eliminar estos tres primeros campos. Dentro del método make, junto con section, agregaremos una descripción que en este caso será pricing and inventory. Ahora vamos a agregar tres campos más del tipo text input. Copiamos y vamos a modificar los títulos de los campos, que en este caso será SKU, price y quantity. Ahora vamos a agregar un campo tipo select. Esto nos dará la opción de elegir el tipo de producto, ya sea downloadable o deliverable. En lugar de text input, dijimos que es del tipo select. Y aquí definimos type.
Necesitamos definir ahora las opciones. Hemos definido aquí el tipo product type enum. Entonces al inicio debemos de importar el app enums product type enum. Actualizamos y ya tenemos nuestro tercer panel con la descripción o encabezado Pricing and Inventory y los 4 campos SKU, Price, Quantity y Type. Bien, vamos a crear un cuarto panel en el cual le daremos la opción al usuario de elegir la imagen que representará su producto. Esto lo vamos a crear aquí en la parte derecha. Regresamos a Sublime Text y en el segundo grupo, al cerrarse el segundo section, colocamos coma, pegamos. El encabezado en lugar de status será image. Y aquí agregamos la propiedad file upload con y en descripción tendrá image. Agregamos el método callizable y aquí no vamos a trabajar con el método columns, ya que este formulario solo contendrá un solo campo. Actualizamos el navegador, vemos aquí un cuarto formulario o panel que cuenta con la opción para que el usuario pueda subir la imagen de su producto y además esta cuenta con la propiedad drag and drop, que significa arrastra y suelta, o haciendo clic en el icono de browse. Bien, aún no podemos crear un producto porque no hemos definido una marca. Más adelante veremos cómo configurar relationships, pero por ahora vamos a crear o definir un relationship simple, la cual dependerá de un valor de la tabla brands. Así que definamos rápidamente la relación sin opciones adicionales. Regresamos a Sublime Text. Bien, vamos a copiar la sección completa de image. Lo pegamos justo debajo. Aquí cambiamos por image y en este caso el encabezado será associations. Vamos a descartar esta propiedad file upload y la vamos a reemplazar por la propiedad tipo select. Cambiamos image por brand ID y aquí vamos a agregar el método relationship. Este acepta dos argumentos. El primero es la tabla brand y el segundo el nombre del campo, que en este caso será name. Aquí no ocupamos el método callizable. Actualizamos nuestro navegador. Tenemos aquí el último formulario con la descripción o encabezado associations y tenemos el campo marca con un campo tipo select. Bien, ahora sí ya podemos crear el primer registro para un producto. Para esto vamos a agregar los siguientes datos. En el campo vamos a agregar curso Laravel 10. En Slook vamos a colocar curso Laravel 10. En descripción agregamos curso de Laravel 10 con Filament PHP versión 3. Activamos isVisible, isFeatured. En el Date Picker vamos a agregar la fecha de hoy
SKU curso 002 price 20 quantity 15 tipo será downloadable. Vamos a seleccionar una imagen y para finalizar elegimos una marca. Hacemos clic en el botón Create. Vemos aquí la confirmación. El producto ha sido creado exitosamente. Perfecto. Finalmente se ha creado nuestro primer enrutador a través de Filament PHP. Lo bueno de usar el creador de formularios es que si navegamos al menú Productos, hacemos clic en el botón Editar. Vemos que en el formulario de editor se cargan todos los datos o valores de la base de datos y se agregaron en los campos que hemos definido. Y esto sucede porque hemos pasado el método make, los nombres de las columnas para nuestros componentes. Y ahora vamos a realizar un pequeño cambio en curso Laravel 10 con Filament. Hacemos clic en Save Changes. Vemos aquí la confirmación. Con esta confirmación vemos que se guardaron los cambios. Hacemos nuevamente clic en Productos. Y aquí validamos que efectivamente se ha actualizado el nombre del curso o de la marca. Y aquí vemos que se realizaron o se guardaron los cambios. Hasta ahora hemos hecho las funciones de leer, actualizar y crear de lo que viene siendo un CRUD, pero falta la operación delete o eliminar. Hacemos clic en editar de un registro y en el formulario vemos aquí el botón delete. Hacemos clic, confirmamos, nos regresa a la tabla y vemos que se ha eliminado y además tenemos aquí la confirmación. Bueno amigos, el video ha sido muy largo, pero creo que ha valido la pena porque hemos desmenuzado en gran medida Filament PHP en lo que fue nuestro primer resource. Si el video ha sido de su ayuda, los invito a que me regalen un like, compartan el video en sus redes sociales y si son nuevos en el canal, consideren suscribirse. Saludos y nos vemos en el siguiente.